Hola, hola a todos. Les damos la bienvenida a un nuevo evento, un nuevo webinar desde el Instituto Cardiovascular. En esta oportunidad estamos iniciando una serie de 3 eventos que vamos a desarrollar. Vamos a empezar hoy. Y el próximo va a ser los próximos 2 martes, martes 16 y 23 a la misma hora. Esta serie de eventos la titulamos ¿Cómo hacer simple lo complejo en Complex PCI? Hoy vamos a estar hablando un poquito de lesiones calcificadas, de RotaPro y el uso de IBUS en lesiones calcificadas. La semana que viene estaremos hablando de optimización de las lesiones de tronco, el uso de IBUS, FFR, etcétera. Y el último encuentro, el día martes 23, también a las 19 horas, vamos a estar hablando de oclusiones totales crónicas. Le estamos dando unos minutitos para que se conecten. Y ahora voy a dejar al doctor Cura, que es el jefe de servicio, a dar la introducción y la bienvenida a todos oficialmente para el inicio del evento. Bueno, gracias Pablo. Buenísimo estar en este nuevo encuentro, esta nueva serie de webinars. Muchas gracias por el patrocinio, el sponsoreo de Boston Scientific en el soporte continuo educativo y también el soporte del Instituto Cardiovascular con toda la plataforma y la infraestructura para que esto sea sencillo. Como ya dijo Pablo, ¿no? La angioplastia ha ido progresando, ¿no? En los últimos 40 y pico de años de la angioplastia, y sobre todo yo diría que en la etapa post-pandemia y pandemia, digamos, hubo un avance en el tratamiento percutáneo por encima del quirúrgico, que nos ha enfrentado a lesiones más complejas, más difíciles, y que hemos visto gratamente que se pueden resolver con todas las herramientas, con todo el armamentum intervencionista. Y bueno, y en esta oportunidad vamos a estar compartiendo estos pacientes que han sido siempre un desafío, lesiones severamente calcificadas. Pero con el uso anteriormente del Rotablator, actualmente el RotaPro, nos ha facilitado y creo que la idea de estos eventos es que sean bien interactivos, que podamos, puedan participar desde sus lugares a través, por supuesto, de las preguntas interactivas y a través de sus comentarios para poder hacer un aprendizaje para todos. Así que sin mucho más, yo dejaría al doctor Pablo Espaletra, a Santiago Ordóñez, que han organizado, armado este evento para que, bueno, lo conduzcan a través de un caso clínico. Creo que Santi nos va a comentar ahora. En el panel están, lo veo que estaba Lucio, está, ya les digo, está Lucio, Gustavo Pedernera y Pablo Lamelas, todos del grupo. Y bueno, insisto en que esto es algo que queremos que sea bien interactivo. Así que muchas gracias a todos por estar aquí, se van sumando y hay ya cerca de 100 personas, así que estamos muy contentos y le damos el arranque. Les recuerdo a todos que tienen la opción de preguntas y respuestas o Q&A en la pantalla, donde pueden dejar sus preguntas por escrito, y a su vez los invitamos a participar de manera interactiva durante la presentación del caso, que hay algunas preguntas para contestar de manera interactiva a través del Zoom. Así que bueno, Santiago es uno de los médicos de staff de nuestro servicio y le damos el lugar para que comience con el caso clínico de hoy. Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Muchas gracias a Boston Scientific de vuelta por apoyarnos siempre en estas jornadas educativas. Entonces vamos a arrancar con esto, con esta charla de cómo hacer simple lo complejo, angioplastia de lesiones severamente calcificadas, utilización de imagen intracoronaria y dispositivos avanzados. Entonces vamos a presentar 2 casos clínicos. El primero de ellos se trata de un hombre de 76 años, como factores de riesgo era hipertenso, dislipémico, extabaquista, como antecedentes de relevancia,
Es un paciente que fue lobectomizado del pulmón por cáncer de pulmón, ya en remisión, y ahora se presenta a la consulta con angina clase funcional 3 de reciente comienzo y una prueba de esfuerzo que se había realizado por indicación de su médico de cabecera con isquemia severa anterior del 14% y caída de la fracción de eyección en el esfuerzo. Entonces entra a la sala de cateterismo de manera programada y entonces esta es la angiografía inicial. A la izquierda vemos una proyección anteroposterior estricta, en la cual se ve una lesión severa en tronco coronaria izquierda distal, con severa calcificación. Y a la derecha vemos una proyección caudal derecha, en la cual se ve un poco de vuelta esa lesión de tronco de coronaria izquierda con mucha calcificación, y una placa que va hacia descendente anterior proximal, también con bastante calcio, y una circunfleja que parece bastante respetada en las proyecciones craneales, craneal anteroposterior a la izquierda y craneal derecha a la derecha. Vemos que se observa, bueno, esa lesión distal del tronco coronario izquierda, ese calcio severo que va hacia descendente anterior, generando obstrucciones significativas en descendente anterior proximal y tercio medio, comprometiendo la emergencia de 2 ramos diagonales, el segundo de ellos de gran tamaño, con una trifurcación después de ese ramo diagonal, y el lecho de la descendente anterior después conservado. La coronaria derecha, entonces, se observa una lesión moderada en tercio distal hacia ramo descendente posterior, también con bastante calcificación. Entonces, ante este paciente, que recordamos, dijimos, tenía 76 años, que viene con angina clase funcional 3, con isquemia severa en territorio anterior, de alto riesgo por caída de la fracción de eyección en la prueba de esfuerzo, y enfermedad coronaria severa, que compromete tronco de coronaria izquierda y descendente anterior con severa calcificación, y eso nos daba un syntax score de 25. Ante este paciente, por supuesto que lo primero que nos preguntamos es qué podemos hacer con este paciente, y les mostramos la primera pregunta interactiva, en las cuales, bueno, las opciones que nos planteamos eran seguir con tratamiento médico, entendiendo que es enfermedad coronaria estable, no era un síndrome coronario agudo, ingreso de forma programada, angioplastia guiada con ultrasonido intracoronario, una cirugía de revascularización, entendiendo que bueno, tiene lesión de tronco de coronaria izquierda y mucho calcio en esa descendente anterior, o un tratamiento híbrido, haciendo revascularización quirúrgica y angioplastia a esa coronaria derecha. Mientras que le damos unos minutos a la audiencia, que por suerte estamos alrededor de las 100 personas, me gustaría preguntarle al panel, ¿qué opinan de cada una de estas opciones? Por ejemplo, Fernando, ¿qué opinas vos puntualmente del tratamiento médico en este caso? Yo creo que este paciente con isquemia extensa, ¿no? Hablamos de isquemia extensa cuando supera el 10% de la masa del ventrículo izquierdo, creo que es un paciente de alto riesgo para solamente confiar en el tratamiento médico. Así que no, definitivamente creo que tiene una indicación de revascularización. Ahora, con un syntax bajo, teniendo buena expertise con el manejo de lesiones calcificadas y en bifurcación, porque acá tiene doble bifurcación. Bifurcación tronco, bifurcación de A diagonal, diagonal 1, que es más chica, y diagonal 2, que es bien grande y es bien severa. Yo creo que es un caso como para una buena angioplastia, pero facilitada. Esta angioplastia, cuando uno empieza a hacer directamente sin ablación del calcio, es para problemas. Bien. Pablo, aprovechando tu experiencia, ¿vos creés que en el caso que esa coronaria derecha uno podría considerarla, nosotros interpretamos que es moderada, pero si fuese severa, ¿vos creés que este sería un paciente, por ejemplo, candidato a un tratamiento híbrido? Sí, Pablo, me parece que sería un buen candidato porque la enfermedad de la DA y de tronco es de cierta manera algo difusa. Hay compromiso del tronco distal y algo en el tercio medio de la DA. Por lo tanto, la lima de la DA probablemente provea un alto rendimiento a largo plazo. Pero como sabemos muy bien, en lesiones de la derecha, que a veces son muy focales, pueden ser estenóticas, pero no causar tanto compromiso del flujo. Y sabemos que cuando el compromiso del flujo no es importante, los puentes a arterias no DA suelen tener una durabilidad comprometida. Por lo tanto, creo que sí sería un escenario muy bueno para tratar de manera híbrida. Creo que el candidato son pacientes de este tipo. Un compromiso del sistema izquierdo algo difuso, o en más de un sitio, con territorios de menor consumo de oxígeno, como puede ser la derecha o la circunfleja, con enfermedad focal. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Vemos vemos que hay
Perdón. No, veíamos el resultado de la votación entonces, casi el 80% se inclinaron hacia el tratamiento intervencionista, y bueno, el resto, tratamiento médico como que solo el 2%, un poco siguiendo la línea de lo que comentaba Fernando, y el tratamiento quirúrgico se lleva un 20%, un 10%, digamos, 11% con agregándole una angioplastia a esa coronaria derecha, pero bastante cercano a lo que más o menos vemos en la práctica diaria del instituto. Igual nuestra experiencia es bastante sesgada, me parece, ¿no? Puede ser. Totalmente. Creo que, como un comentario, este paciente reúne algunos aspectos que me parece que son importantes de mencionar. El paciente tiene una lobectomía hecha, lo cual es un punto que debe ser tenido en cuenta al momento de decidir una intervención quirúrgica, ¿no? Y que lo convierte en un paciente de riesgo. Y otro que es anatómico, ¿no? Porque la descendente anterior no me parecía que tenga un lecho muy bueno, me parece muy fina desde el tercio medio en adelante. Si uno lo compara con el catéter, parece ser hasta menor de 2 milímetros. Creo que son dos aspectos que el tratamiento quirúrgico tendría que tener en cuenta para decidir sobre uno u otro. Totalmente. De hecho, la derecha es enorme, irría casi la punta del corazón. Y aprovecho antes que sigas, Santi, perdóname que haga una pregunta más, pero Lucio, viste que como opción pusimos angioplastia con IBUS, no pusimos la opción angioplastia sin IBUS. Nosotros consideramos que este caso debería hacerse con IBUS. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? ¿Concordás con nosotros? ¿Por qué crees que estamos en lo correcto, si es así o no? Bueno, primero que todo, cuando nosotros llegamos a esta situación y es una coronariografía más posible angioplastia, nos encontramos con el paciente despierto, vestido en el radial lounge y nos vemos con una lesión de tronco, descendente anterior, mucho calcio, trifurcación, 2 bifurcaciones, la derecha. Si fuera un paciente diabético, insulino requiriente, yo te diría, hablemos con los cirujanos, compartamos con los cirujanos esto en forma total, porque creo que el paciente se va a beneficiar. Ahora, paciente no diabético, insulino requiriente, con este contexto, si uno quiere igualar una cirugía como la que hacemos actualmente en el ICVA, sin bomba, con doble mamaria, que vas a tener un resultado muy bueno, no sé cómo son los servicios de todos los restos de las personas que nos están escuchando, pero si queremos igualar eso, nosotros tenemos que optimizar y buscar la mejor angioplastia con el mejor resultado a mediano y largo plazo, no el resultado inmediato. Para eso tenemos que conocer bien cómo es el tamaño del vaso, si el tronco está comprometido, cuánto es el grado que está comprometido, si el calcio es 360 o es excéntrico, el diámetro del vaso distal, la longitud de la lesión, cómo se comporta la bifurcación, si la placa es opuesta o del mismo lado de la bifurcación. Y para eso, para lograr una angioplastia símil a una cirugía con doble mamaria sin bomba, tenemos que hacer la mejor angioplastia guiada por imagen, para mí es clave en este caso, y tratar de preparar la placa lo mejor posible para no tener a mediano plazo una restenosis precoz. Buenísimo. Entonces, eso yo, cuando está el paciente, no solamente nosotros decidimos, como lo hacemos habitualmente, sino también le comentamos al paciente que está despierto lo que pasa, y al mismo tiempo tenemos la posibilidad de hablar con el médico de cabecera para poder comentarle lo que tenemos en vivo y darle nuestra opinión y nuestras dos opciones, ¿no? Nunca lo dejaría con tratamiento médico, sí haría una angioplastia muy preparada, preparando bien la placa y utilizando la imagen como guía desde el inicio, no al final, después de poner un stent o preparar la placa, etc. Perfecto. Buenísimo. Gracias, Lucio. Entonces, bueno, un poco estamos acostumbrados. Para este paciente hicimos un jardín, en el cual nos incluimos los intervencionistas, los involucramos a los cirujanos cardiovasculares para escuchar su opinión, y los cardiólogos clínicos, cardiólogos del equipo de cardiopatía isquémica del instituto y el cardiólogo de cabecera del paciente. Entre todos, en conjunto con el paciente, en esa decisión compartida, decidimos ir por angioplastia. Entonces vemos, bueno, esa imagen de lo que era más o menos la extensión de la enfermedad coronaria, y a la derecha vemos ese
calcio que se ve a simple vista, esa calcificación severa que empieza en el tronco coronario izquierda y va hacia descendente anterior, bien marcada ahí con esa extensión, involucrando a las dos paredes de la arteria. Entonces, ante esto, bueno, como bien dijo Lucio, es fundamental entonces utilizar esa imagen intravascular e ir a mirar qué pasaba entonces en la arteria. Y ahí vimos con el IBUS, en esas imágenes estáticas, que entonces el tronco tenía esta lesión distal con un área luminal de 4.5 milímetros cuadrados, con una calcificación en 360, de ostial también con severa calcificación, un área de 3.6, una calcificación que compromete más o menos el 180 grados, y después descendente anterior proximal y medio con dos lesiones severas, con áreas de 3.8, 3.7, con calcificación severa en la parte proximal. En el tercio medio ya la calcificación había disminuido y era leve en aquel momento. Entonces, después de ver entonces la imagen, nos encontramos con esa. Volví una para atrás, Santi, porque está bueno ver cómo también nos orientan los tamaños, ¿no? Fíjate cómo la DA tercio medio, estamos en un diámetro de 3 más o menos, el tronco no está medido, pero cómo tener esta información para poder definir de dónde a dónde van los stents y el diámetro a que van a llegar, me parece que es clave, ¿no? Fundamental. Creo que como decía Lucio al principio, si queremos hacer una angioplastia de calidad para competirle a la cirugía en este escenario, creo que el IBUS nos va a dar dos muy grandes y útiles herramientas. Una es la verdadera dimensión del vaso, ¿sí? Y es hasta dónde queremos llegar con el diámetro del stent final. Y por otro, de vuelta lo mismo, como mencionaba Santiago, los grados de calcificación que tiene la arteria, que sabemos bien hoy que eso se correlaciona a evento y a estrategias que podemos utilizar para intentar romper esas placas de calcio y mejorar el éxito de nuestra angioplastia. Creo que son dos cosas muy importantes que tenemos que darle valor al momento de hacer el IBUS. Como una es medir el diámetro del vaso a la arteria, a cuánto queremos llevar el stent, y el otro ver cuál es el grado de calcificación para definir la estrategia que vamos a utilizar. Yo, Pablo, te comento otra cosa. Estamos hablando del stent. Yo antes del stent, para poner un stent tenemos que preparar bien la placa, porque si no podemos modificar bien la placa y romper el calcio y hacer un buen Rotapro o lo que fuere para este tipo de... No nos spoilees la charla, Lucio. No nos spoilees la charla. No. Pero lo que pasa es que tenemos acá, esto es importante. Poner stent por poner es fácil, pero después lo que viene después a mediano y largo plazo, eso es lo que tenemos que demostrar. Tenemos una segunda rama diagonal con una trifurcación enorme. Mide más de 73 milímetros. Funcionalmente es muy importante. No se puede perder. Lo mismo que la primera rama, lo mismo que la DA proximal y lo mismo que el tronco distal. O sea que esa parte hay que tenerla en cuenta desde el momento uno y después, bueno, cuando yo no conozco el caso, me gustaría ir viendo y comentando a medida que vayamos viendo cuál es el approach y qué es lo que haríamos, ¿no? Buenísimo. ¿Avanzamos, Santi? Gracias, Lucio. Entonces, bueno, nos encontramos con esa calcificación severa, que calcificación severa la definimos como ese calcio que se ve espontáneamente sin contraste en la arteria y sin movimiento de la imagen, o sea, con la imagen estática, como veíamos en la imagen que presentamos anteriormente. Y esa calcificación severa, en diferentes trabajos, oscila entre el 10-15% hasta el 40% de la enfermedad coronaria, de los pacientes que entran a una sala de cateterismo, y en un promedio más o menos anda en el 30% de todos los pacientes. Y eso no es solamente una cuestión técnica, una cuestión de que nos va a nosotros llevar a tomar alguna otra conducta o decidir cómo revascularizar al paciente, sino también tiene implicancias pronósticas. Entonces vemos en el gráfico cómo a medida que va aumentando el grado de calcificación, desde ausente o leve, que sería lo que no veríamos así nosotros por angiografía, pasando por moderado, que es lo que vemos con la arteria en movimiento, o severo, que es cuando se ve la arteria ya sin movimiento, cómo empeoran todos los outcomes que medimos. Desde la muerte cardiovascular, la falla o la necesidad de revascularización de la lesión tratada, la trombosis del stent y el compuesto de todos los eventos.
Entonces, ¿y por qué se debe eso? Bueno, entonces la calcificación severa nos genera algunos conflictos, algunos de ellos preangioplastia, como disección durante la predilatación o durante la angioplastia, que es que el stent quede infraexpandido, mal posicionado, o incluso con la imposibilidad de alcanzar el sitio en el cual queremos implantar el stent, o posangioplástia, que la calcificación severa impide que la droga de los stent liberadores de droga penetre adecuadamente al sitio donde tiene que actuar, y entonces pasa como en este caso que vemos acá al lado, que tenemos esa lesión severamente calcificada en ese tercio medio de circunfleja, que se predilata mal, se prepara mal la placa, y en consecuencia vemos ese stent infraexpandido severo, con, por supuesto, la consecuencia que va a traer a largo plazo para ese paciente. Entonces, con este paciente que encontramos esa calcificación severa en tronco y descendente anterior, que compromete tronco en 360 grados, en 180 grados en descendente anterior proximal. ¿Qué estrategia de manejo del calcio, una vez que ya decidimos hacer la revascularización por intervencionismo, por angioplastia, qué estrategia usarían con este paciente? Creo que yo sumaría cuál sería la estrategia inicial, digamos, por dónde empezarían. Entendemos que a veces se pueden combinar estas técnicas, pero siempre tenemos que pensar con cómo nos aproximamos a preparar la placa para este tipo de lesiones. Así que mientras que le damos un ratito de tiempo a la gente a votar, se sumó al panel Ignacio Vaca, que es otro de los médicos de nuestro equipo. Ignacio, vos, ¿qué opinás? ¿Cómo aproximarías estas lesiones? ¿Cómo están todos? Bueno, justamente Santiago Vicario estaba adelantándose un poco al tratamiento hablando de la litotripsia intravascular en este segmento. Parece que una vez ya vimos en qué lugares estaban los desafíos, calcificación, diámetros, etcétera. La preparación de placa, como siempre hablamos en el equipo, es muy, muy importante, así que iniciaría de esa forma. En contexto de tener una lesión con 360 grados de calcificación, creo que ir con algo más de balones es fundamental. La aterectomía rotacional hoy por hoy, en manos experimentadas, es algo que es extremadamente seguro, así que yo iniciaría con algo de aterectomía rotacional para preparar la placa, repetir el IBUS y evaluar a partir de ahí cómo seguimos, tal vez con balones no complacientes, como vos decías, estos se deben combinar. Y en cuanto a la respuesta de litotripsia intravascular en tronco de coronaria izquierda, tal vez es una opción válida, pero el paciente se puede tornar isquémico, dado que los pulsos tienen que ser dados en un periodo de tiempo prolongado, así que eso puede ser lo único negativo en cuanto a la litotripsia, pero después es un tratamiento muy bueno, como hemos experimentado en el instituto. Bien. Creo que estaba Pablo Lamelas, Santi, que estaba por comentar algo. Gracias, Fernando. Iba a comentar un poco alineado con el comentario de Ignacio, del tema que para tronco lo que es litotripsia tiene ese aspecto negativo, que tiene que tolerar una insuflación prolongada. Tiene una coronaria derecha grande, pero eso no es garantía. Y por otro lado, cuando la enfermedad es difusa, o sea, el calcio que hay que tratar, como decía Lucio, para asegurar la expansión del stent es extenso, probablemente la aterectomía sea la mejor opción. Probablemente con más de un tamaño de oliva, porque no es lo mismo probablemente que utilices para hacer efectivamente la TA tercio medio que el tronco, pero es un solo procedimiento, se avanza el mismo dispositivo, misma cuerda, y simplemente es un cambio de oliva. Pero creo que definitivamente, como decía Santiago, si hay 360 en el tronco y demás, hay que lograr la mayor expansión posible del stent para su durabilidad, y estamos hablando de tronco y tronco distal, donde los stents suelen quedar infraexpandidos, por lo tanto creo que está indicado. Gracias, Pablo. Vemos Buenísimo. Entonces un poco los resultados de la votación. Sí, Lucio. Un dato que no es menor en cuanto a esto, que después vas a decir lo que dice la votación, es que nosotros tenemos que también adecuar el tratamiento para modificar la placa con diferentes opciones. Estas 4 opciones son todas válidas, pero tenemos que ver bien cuánto es el diámetro luminal, y muchas veces uno no tiene el Rotapro para poder hacer o la litotripsia intravascular o el balón de corte. Entonces, cuando uno ve esta angiografía y dice, bueno, me gustaría seguir, y uno no tiene los elementos, uno puede parar, frenar, planificar, pedir los elementos necesarios y después hacer el procedimiento. No nos avancemos a hacer una angioplastia simplemente porque hay que hacer la angioplastia, sino elijamos los elementos y el tiempo que haga falta para que el paciente, en este caso estable,
se pueda tratar de la mejor forma, ¿sí? Totalmente. El 62% de la audiencia votó por aterectomía rotacional, lo cual nosotros coincidimos. Creo que es importante el concepto que decía Pablo de la combinación de uso de dispositivos, tanto de la litotricia, de la aterectomía rotacional, de los balones de corto, balones no complacientes. Ignacio Vaca hacía referencia a lo mismo, y creo que es muy importante el uso de lo que vos mencionabas, que esta es una angioplastia compleja y uno no tiene la necesidad de hacerla ad hoc, digamos, uno no tendría que resolverla sí o sí en el momento, es un paciente que viene en forma programada y creo que, como decís, uno tiene que tener las herramientas necesarias para hacer este caso, entre ellos el IBUS, como mencionamos al principio, en este caso ahora algún dispositivo específico para el tratamiento del calcio. Por lo tanto, uno podría tomarse el tiempo de pedir los materiales necesarios, como podría ser, por ejemplo, el RotaPro en este caso. Así que, Santiago, ¿nos querés contar cómo seguimos nosotros? Por supuesto. Entonces, bueno, en nuestro caso fuimos por lo expresado por el panel, fuimos entonces con RotaPro. El approach fue por un acceso radial, 7 French. El catéter ya utilizado fue un XB 3.5. Se hizo RotaPro desde TCI descendente anterior, usando Oliva 1.5 y 2.0, y se planteó la estrategia de angioplastia de tronco hacia descendente anterior, provisional, protegiendo circunfleja, primer y segundo ramo diagonal, pero el approach era stem provisional. Perfecto. Nosotros... Santiago y Pablo, una pregunta. En este caso, cuando uno hace esta angioplastia, que uno quiere tener un buen soporte, uno elige, según el diámetro que vio por el IBUS, la oliva. ¿Por qué elegimos 7 French y hasta cuánto te permite el 7 French en cuanto al tamaño de la oliva para poder realizar esto? Muy buena pregunta, Lucio. La verdad que eso es fundamental cuando nos vamos a encarar un caso como este. El frenchaje es clave para poder hacer una angioplastia, para poder pasar los materiales que necesitamos y hacer una angioplastia de manera cómoda. La verdad que las olivas que tenemos en el país, que van de 1.25 a 2.0, todas pasan por 7 French. Por 7 French, el fabricante sugiere el uso de 8 French para la oliva 2.0. Porque, bueno, en Latinoamérica existe mucho el uso de materiales reesterilizados y demás, entonces ahí hay un tema, pero la oliva 2.0 va bien por el catéter de 7 French, porque el área luminal de esos catéteres es de 2.05, entonces es como que tiene espacio para ir la oliva y poder pasar. Y después nos vamos a embarcar en una angioplastia a bifurcaciones, entonces también necesitamos espacio para llevar distintos materiales y varias cuerdas y balones, entonces tenés que estar cómodo con los frenchajes, entonces esta angioplastia la encaramos así con 7 French. Una pregunta técnica. Perdón. ¿Cómo haríamos en cuanto a la técnica y a la utilización del RotaPro? En cuanto a tiempo de rotablación, cuántos segundos usamos, cuánto medimos la caída a cuántas revoluciones ponemos. ¿Cómo es ese manejo y quién se encarga de qué cosa? ¿Quién se encarga, el primer operador, el segundo operador, el técnico? ¿Cómo es el manejo de eso? Creo que antes de eso también es importante definir, como creo que preguntaste inicialmente, es el tamaño de la oliva con el IBUS, el tamaño del vaso, etc. Creo que el primer concepto para definir esas cosas tenemos que entender cuál es el fenómeno que buscamos con el RotaPro o con la oliva, con la aterectomía, digamos. Nosotros no intentamos limar y darle luz a la arteria, sino fragmentar las placas de calcio para después terminar de preparar la placa con valores no complacientes, y lo que buscamos es romper el calcio, ¿sí? No hacer luz en el vaso, digamos. Creo que eso es importante porque la oliva no tiene que ser 1 a 1 con el diámetro del vaso, ¿no? Creo que eso es un concepto importante. Si uno intenta llegar a ese 1 a 1, tiene altos riesgos de complicaciones, perforaciones, etc. Por lo tanto, uno puede ir hasta 0.8 con el diámetro del vaso, y creo que son diámetros aceptables para lograr, como les decía previamente, fragmentar el calcio, que es lo que intentamos hacer. Yendo de medio como de atrás para adelante, porque es lo que tenemos en la imagen, algunas cosas que quería mencionar con respecto técnicos a la imagen, y llegamos a lo que nos preguntaste, Lucio, que es el armado de la consola y el equipo. Creo que es importante también tener en cuenta la técnica en la cual vamos a abordar la lesión. Primero, que
que como un comentario técnico uno debería poner la cuerda lo más distal posible. En este caso incluso podríamos haber ido un poco más distal en la arteria con la cuerda. Eso es bueno y es una buena técnica de seguridad para evitar problemas con la cuerda. Lo segundo es, se pueden fijar que la oliva en este caso llega hacia la arteria, hace presión sobre la arteria, va hacia atrás y vuelve a acceder, perdón, hacia la placa, llega hacia la placa, hace presión sobre la placa, va hacia atrás y vuelve a avanzar sobre la placa. Esta es la idea de ir fraccionando el calcio lentamente y evitar complicaciones, ¿sí?, con el dispositivo. Y por otro lado, como vos mencionabas, Lucio, es hasta cuánto tiempo, digamos. Lo ideal es hacer aplicaciones de rotablación de 10 segundos, ¿sí?, y dejar entre medio tiempo de recuperado de la arteria. Pensar que muchas veces la oliva se vuelve oclusiva durante el momento en el cual nosotros estamos apoyados sobre la placa. Por lo tanto, eso tiene que ver con la parte técnica de lo que vemos al momento dentro de la arteria, digamos. Yendo un poquito más atrás, creo que una de las grandes ventajas del RotaPro sobre la vieja consola de Rotablator es que esto permite tiene un dispositivo mucho más amigable, que lo vamos a ver en un ratito, sobre cómo utilizarlo, y permite que un único operador pueda maniobrarlo bastante más fácil, elimina el pedal y tenemos todos los botones y displays sobre el dispositivo. Nosotros habitualmente usamos alrededor de 160.000 vueltas, y prestamos mucha atención a la caída de las vueltas. ¿Sí? El RotaPro tiene un sistema de alarmas y visualización de la caída de las vueltas muy bueno y didáctico, donde nos pone un triángulo vacío, un triángulo lleno y el cartel stall cuando se caen más de 20.000 vueltas. Y creo que eso es importante y hay que prestarle atención cuando estamos haciendo el procedimiento. Si querés, Santi, perdón, Fernando, querías hacer un comentario. Sí, no, quería hacer un comentario que quizás pasa desapercibido, ¿no? Pero el caso es por vía radial, ¿no? Digo, porque mucha gente dice, bueno, Rotablator, vamos a ir por vía femoral. No, no hace falta ir por vía femoral. Se puede hacer Rotablator, angioplastia de tronco, por vía radial. Punto 1. Punto 2, es muy importante esto de comenzar con la ablación y no después de dilatar y romper 2 o 3 balones, ¿no? O sea, estratégicamente me parece que eso es a resaltar. Y lo otro es que este paciente es un paciente que también se hace angioplastia ambulatoria, o sea, no es un paciente que tiene que ser hospitalizado siempre y cuando lleve la observación necesaria y, por supuesto, no tenga ninguna complicación. Bien. Y otro detalle importante es, como hicimos acá, es la escalada de olivas, ¿no? Es habitual el uso de más de una oliva para evitar también complicaciones. En este caso empezamos con 1.5 y ascendimos a 2.0. Santiago, si te parece, continuamos un poquito para... Pablo, frenemos porque acá hay un tema que es muy importante. Cuando uno tiene tortuosidades y va con una guía workhorse o una guía habitual, también está bueno, si uno quiere ir con la guía más distal, ir con un microcatéter hasta el segmento distal, intercambiar y poner la guía de rota, ¿sí? Eso es importante. Segundo, ¿por qué uno empieza con 1.5 y no empieza con 2.0 de entrada? Si uno rompe el calcio con una oliva muy grande y le pone mucha revolución y rompe un gran pedazo de calcio, y eso emboliza, y la embolización distal es otra complicación que uno quiere evitar. Por eso esto no es que uno va de menos a más porque sí. Uno va de menos a más porque uno va ablacionando con esta tecnología especial, preparando la placa de menos a más, esperando, haciendo ablaciones cortas y testeando de que la embolización distal no complique el procedimiento. O sea que eso es importante para recalcar, ¿no? 1.5 y después 2.0 en forma programada. Definitivamente, Lucio. Gracias por eso. Entonces, bueno, un poquito ya estuvimos hablando de esta tecnología de RotaPro, de las cosas técnicas, como decía Pablo, de lo útil que es tener todo al alcance de la mano, todos los botones y poder ver en el display de la consola de manera clara las revoluciones y las alarmas que nos tira el dispositivo cuando caen mucho las revoluciones y demás. Déjame hacerle dos comentarios acá de RotaPro. Si ustedes pueden ver en la imagen de abajo a la izquierda, ven la mano agarrando la perilla de desplazamiento de la oliva, y en el centro van a ver un botón azul. Ese es el botón que activa y desactiva
la rotación, ¿sí? Eso es un gran cambio, porque en el dispositivo anterior eso era un pedal, y esto realmente es algo bastante más cómodo. Y hacia el fin del dispositivo, ¿sí? Hacia la derecha extrema del dispositivo blanco, van a ver un pequeño botón gris, que es con lo que aplicamos el Dyna, que es lo que nos permite mover la oliva sin aplicar la rotación, sin ir hasta las 160.000 vueltas. Y para los que no conocen, una oliva de RotaPro es un dispositivo oval donde tiene su tercio distal cubierto por piedras de diamante, que son las que generan la ablación, y estas piedras tienen la particularidad de no generar lesión sobre tejidos blandos y sí fragmentar o microfragmentar en los tejidos duros. Pablo, te llevo más atrás todavía. ¿Cómo es la preparación para poder hacer un RotaPro? ¿Cómo es la preparación en cuanto a cómo es la conexión? Y si puedes usar el mouse para poder mostrar los puntos donde está el Dyna, donde está el freno, donde está, bueno, lo nuevo de esta tecnología que facilita mucho. ¿Podés mostrar esa parte para explicar cómo subís la oliva? ¿Cómo subís la oliva? Algunas de las ventajas es, por ejemplo, los que tuvieron experiencia con el Rotablator tradicional, es que nos venía el Advancer, ¿sí? De manera separada con la oliva, y ahí ya teníamos un problema, que era conectar la primera oliva que quisiéramos usar al Advancer. Estos dispositivos vienen con la oliva conectada al Advancer, y si queremos usar una segunda oliva, ahí sí cambiamos únicamente la oliva y no hace falta cambiar todo el Advancer. Santiago, vos tenés ahí el mouse, si podés mostrar el Advancer puntualmente, que es la imagen que está abajo a la izquierda. En el centro el display, la perilla que nos permite avanzar y retroceder la oliva, y en el centro azul el botón que nos permite aplicar la rotación, que es One Touch. Uno aplica una presión ahí y empieza a girar la oliva, y vuelve a aplicar y deja de girar la oliva. Eso es algo, creo que en lo personal y en nuestra experiencia con Rotablator previo y RotaPro ahora, es una ventaja bastante buena. Y hacia el fondo del dispositivo, Santi, si puedes mostrar, está el botón de Dyna, que acá se ve poquito, pero ahí aplicamos el Dyna, lo ponemos y lo sacamos. Sobre la parte trasera está el botón para aplicar la rotación de Dyna, que es con la cantidad de vueltas que subimos la oliva a través del catéter o a través de la parte sana de la arteria, si queremos, y abajo está el botón del freno, ¿sí? Así que si les parece, ahora con esto sí avanzamos un poquito más sobre el caso, para ir cumpliendo con los tiempos, ¿sí? Después algunas cositas técnicas vamos a ir resolviendo más adelante. Muy bien. Perfecto, gracias Pablo. Entonces, bueno, continuamos con angioplastia después de haber hecho la rotablación con las dos olivas, como habíamos hablado del RotaPro. Y entonces acá, como habíamos dicho, se protegió circunfleja, se protegió el primer y segundo ramo diagonal, se predilató tronco y descendente anterior con balones no complacientes, se implantaron dos stent, un stent 3.0 por 20 y un stent 4 por 32, desde tronco hacia descendente anterior. Se posdilató, consecuentemente llevando para tratar de mejorar el posicionamiento de los stent con balones no complacientes, y se realizó, por supuesto, la optimización proximal de las 3 bifurcaciones tratadas de descendente anterior y los diagonales y el tronco coronario izquierdo. Entonces, acá está el resultado angiográfico de una proyección caudal derecha y la proyección craneal, en la cual se ve el buen resultado angiográfico con los stent provisional para las bifurcaciones que hemos planteado. Entonces, por supuesto que aparte del resultado angiográfico, miramos con IBUS, con la ecografía intraluminal, y vemos que tanto en la DA tercio medio como la DA proximal y el tronco tenemos los stent bien expandidos, bien posicionados, bien simétricos, y por supuesto con adecuada área luminal. Y del lado derecho vemos el stent boost como otra técnica para ver la expansión del stent desde el tronco hacia la descendente anterior. Muy buen caso. Muy bien, entonces esto un poco es la comparación de la angiografía pre en una proyección craneal derecha y la post después del resultado. Yo estos pacientes
les cambio a un esquema antiagregante. Por más que sea un síndrome estable, me quedo más tranquilo, digamos, con antiagregantes más potentes, como comentario adicional, por lo menos en la primera etapa. Creo que un punto también importante luego de la aterectomía con Rotapro, la utilización de balones no complacientes como segundo dispositivo también tiene un rol muy importante, porque la expansión, como fue vista en 2 proyecciones octogonales, la correcta expansión ya nos permite poder continuar con el siguiente paso, que es el implante de stent, según las dimensiones que pudimos medir en el IBUS. Caso contrario, si no hubiese sido así, seguramente tendríamos que haber realizado una nueva aterectomía, y en el caso de no haber utilizado una oliva como se utilizó acá, la más grande, podríamos utilizarla para poder lograr esa expansión correcta de los balones y después continuar con el implante de stent. Pero Gus, incluso yo te diría que el uso de balones no complacientes antes e incluso post colocación de los stents, ¿no? Como que para remarcar que estas lesiones tienen que ser postdilatadas con balones no complacientes. Sí, iba a hacer ese comentario, creo que es mandatorio el hecho de utilizar balones no complacientes después de una rotablación. Creo que es sí o sí, antes del implante del stent hay que hacer la adecuada finalización de preparar la placa con stent con balones no complacientes, e igual que postdilatar la lesión. Si te parece, Santiago, avanzamos. Punto, Pablo, para terminar esto, un punto nuevo y una tecnología nueva que estamos usando ahora, que hemos lanzado nosotros en Argentina, es el stent Megatron. Hemos lanzado el stent Megatron, el Synergy Megatron, que para lesiones calcificadas, concéntricas, para mejorar la fuerza radial, la expansión, la simetría y tener buen resultado a largo plazo y buen recruce, el stent Megatron es un stent, el Synergy nueva generación, que para tronco y DA es muy buen stent. Y es una tecnología nueva como para tener en cuenta. ¿Sí? Gracias, Lucio. Bueno, pero un caso programado, y no siempre es todo tan programado, y poder entonces planear el tener el Rotapro ahí armado y el iBus armado, y entonces como que muy tranquilo con el paciente vestido con la ropa de su casa y como todo programado para hacer esa angioplastia y poder discutir y demás. Entonces, también sucede en este otro tipo de casos, como este es otro caso clínico de un hombre de 79 años, como factor de riesgo hipertenso y dislipémico, antecedente de relevancia único, en 2015 un infarto sin ST que requirió una angioplastía en descendente anterior, y ahora se presenta con un infarto con elevación del ST, ese electrocardiograma, en shock cardiogénico. ¿Sí? Hipotenso, con mala perfusión, entonces entra de emergencia a la sala de hemodinamia y nos encontramos con esta cinecoronografía, en la cual vemos en la imagen de la izquierda una proyección caudal derecha que se ve una circunfleja con ateromatosis difusa, descendente anterior con un stent en tercio proximal, que parece no tener grandes problemas, y a la salida del stent una imagen trombótica generando una alteración del flujo de la arteria, generando un flujo TIMI 1/2. Entonces, nos encontramos con este paciente que dijimos de 79 años, cursando este infarto anterior extenso con shock cardiogénico y esa lesión suboclusiva en descendente anterior, tercio medio, post-stent, y veíamos cómo en la angiografía se veía la circulación colateral que se brindaba a través de ramos septales hacia la coronaria derecha, asumiendo que la coronaria derecha estaba ocluida, cosa que no sabíamos, por supuesto. Entonces, con este paciente les preguntamos qué conducta tomaríamos en este caso. Este paciente, infarto, shock cardiogénico, fuimos directamente a ver la arteria que consideramos responsable con un catéter guía, y entonces como opciones planteamos, miremos la coronaria derecha, a ver de qué se trata, aunque alguna información ya teníamos con circulación colateral del otro lado, y con esa angiografía veamos qué hacemos. Vamos directo a hacer angioplastia de esa descendente anterior, que tiene ese mal flujo y el supradesnivel del ST anterior, una cirugía de emergencia, entendiendo que tenía esa arteria que se veía bastante calcio, mal flujo y una coronaria derecha aparentemente ocluida, o asistir con balón de contrapulsación, tratar el shock y decidir con el paciente más estable. Mientras que la gente vota, Fernando, te hago una pregunta. ¿Vos creés que es necesario mirarle la coronaria derecha a este paciente? ¿Te parece que
¿Empezarías por la coronaria derecha y después irías al vaso culpable? ¿Cómo es tu práctica y qué opinas de esto? Mira, dos comentarios. Un comentario previo es que la opción 4 la pondría, digamos, como que este paciente necesita soporte de alguna índole. En Argentina el Impela no es algo factible, pero el balón de contrapulsación es sencillo de utilizar. Así que este paciente es para que lo que hagamos, hacerlo con el balón de contrapulsación. Está en shock cardiogénico bueno, y eso va inmediato de una angioplastia, no es para estabilizar y decidir la evolución, ¿no? A mí me pareció, por los electrocardiogramas, que la arteria culpable era la DA. Decime si leí bien un poco la historia de este paciente. Era Sí, perfecto. infarto anterior. Perfecto, O sea tenía un infarto anterior. Sí, el vaso culpable es la DA, la derecha la interpreto como más crónica, y por supuesto hay que verla, pero la DA está tapada, o sea, hay que ir a abrir esa DA. Yo Fernando, iría había catéter guía ya. Sí, subimos un catéter guía para tratar una potencial descendente anterior ocluida y nos encontramos con eso. Sí, ya estaba el guía puesto. Sí, por eso creo que eso sería lo que iría al vaso que yo interpreto como culpable. Gustavo, te hago una consulta. La gente ya votó y el 56% dijo angioplastia, el 20% dijo primero ver la coronaria derecha y el 24% dijo hacer balón y pensamos. Nadie dijo CRM de emergencia. ¿Vos crees que existe algún lugar para la CRM de emergencia o en este contexto vos estás de acuerdo con el 0% de CRM de emergencia? Creo que el paciente está dentro de los escenarios más desafiantes que tenemos el intervencionismo, en un paciente con un infarto agudo de miocardio, en shock cardiogénico, en donde la mortalidad es por encima del 80%. Si no abrimos rápidamente la descendente anterior, muy probablemente la evolución del paciente va a ser muy mala. Y además, en cuanto a la pregunta previa, digamos, sin duda iría a la descendente anterior. Ya hay varios estudios, entre ellos un canadiense, que elegir la arteria culpable ha reducido el puerta balón en forma significativa y ha logrado ingresar muchos más pacientes dentro de los 90 minutos, comparado con lo que se pierde en ver una de las arterias, en lo cual no cambiaría el tratamiento que tenemos que hacer. Buenísimo. Como Gracias, estamos Gustavo. en un webinar de hemodinamia, es obvio que seguimos con angioplastia, ¿no? Así que, Santiago, ¿nos contás cómo seguimos? Nos fuimos a hacer esa angioplastia descendente anterior. Ya vemos, bueno, íbamos por acceso radial derecho. Pusimos un balón de contrapulsación de entrada, como planteaba Fernando, paciente en shock. Consideramos que es fundamental arrancar con ese soporte que nos daba. Habíamos puesto un catéter guía XB 3.5 7 French, y pasamos una cuerda descendente anterior, cruzando la oclusión, y por supuesto que el flujo no se restituía, y entonces intentamos pasar un balón de bajo perfil para intentar dilatar esa arteria, y el balón no pasa. El balón no pasa, entonces en ese momento nos topamos con esta lesión incruzable, entonces aumentamos el soporte del guía con una extensión de catéter, y fuimos con el balón de más bajo perfil que tenemos, un balón 1.0, y el balón no pasa. Entonces nos encontramos con este paciente en shock cardiogénico, infarto anterior, arteria culpable descendente anterior, y no puede ser, nos encontramos con una lesión incruzable por balones para dilatar. Entonces, en esta lesión incruzable, bueno, les pregunto entonces, ¿qué podemos hacer? Como opciones planteamos aumentar más el soporte, como un body wire, cruzar una cuerda de mayor soporte, aumentar incluso el frenchaje del catéter, usar algún anchoring, usar balón de corte, usar litotricia intracoronaria, usar aterectomía rotacional, o replanteamos la posibilidad ante este paciente con esa coronaria derecha aparentemente ocluida, esa descendente anterior que no podemos cruzar, si tal vez se beneficie de esa cirugía de emergencia. Ignacio, ¿qué opinas vos? ¿Qué te parece? Bueno, muchas veces tenemos que elegir lo que tenemos disponible. Creo que este paciente, al tener, bueno, balones tan bajo perfil, estar seguro que uno no puede pasar, si tuviese disponible herramientas como de las que estamos hablando,
dado a aterectomía rotacional, etcétera, es lo que hay que elegir. Sin embargo, si no tenemos estas tecnologías a mano, este paciente tal vez ahí sí nos hubiésemos inclinado a intentar dar el mejor soporte posible e intentar buscar una estrategia alternativa como ser CRM o alguna otra alternativa que tengamos disponible. Yo creo que un balón de corte acá no es una opción, dado que no pasó un balón, como mencionó Santiago, de tan bajo perfil. Nada, tal vez ir a intentar pasar una cuerda a RotaWire versus intentar primero pasar un microcatéter y a través del mismo pasar una cuerda RotaWire. Esta sería como que mi primera opción, pero siempre pensar en la disponibilidad del centro en el cual nos encontramos, ¿no? Perfecto. Ahora, un comentario, Nacho, con este caso, y Santi, no sé quién lo hizo, pero digo, es muy raro que una lesión en un infarto agudo sea incruzable, ¿no? Como que, a ver, conozco un poco la historia de este caso, pero es como, es una rareza, ¿no? A mí me hace hasta dudar, digo, ¿este es el vaso culpable? ¿Se plantearon eso? ¿Si era el vaso culpable, teniendo la derecha por colaterales? Sí, por supuesto, Fernando, te comento este caso que lo hice personalmente. Tuve una ayuda del paciente cuando subíamos desde la guardia de urgencia con el Supra ST y yo lo acompañé a subir. Veníamos subiendo y él me dijo que, bueno, me contaba, eso rápido le preguntaba los antecedentes, me contó el antecedente de la angioplastia de 2015 y él me adelantó y que había una parte que no pudieron dilatar, me dijo. Es por eso que el catéter que ya subí era 7 French, pensando que tenía que usar alguna otra tecnología. De hecho, en la imagen, a la salir del stent, había una imagen aguda, trombótica, eso que genera es la alteración de flujo, y la lesión incruzable era más abajo donde se veía el balón recién frenado en el tercio medio. Sí, por supuesto que no es habitual que una lesión aguda nos genere el problema del no cruzar, pero bueno, también en las lesiones calcificadas también se generan accidentes de placa y también se pueden producir trombosis y oclusiones de arterias, por supuesto. ¿Sí? Yo te agrego otra cosa, Santi, ahí. Muchas veces uno hace una angioplastia, predilata y pone un stent así como va, y no lo evalúa ni por IBUS, porque no lo tienen o no se puede, o ni por STEMBUS o STEMBIS, para ver si están infraexpandidos. Pero una de las razones por las cuales se puede generar un infarto es tener un stent infraexpandido y que genere un flujo anterógrado disminuido y te puede generar un fenómeno de trombosis tardía. Y esto puede ser un caso de estos, ¿no? O sea, puede haber quedado una placa no bien preparada, con un stent infraexpandido, sin el diámetro adecuado del vaso, y bueno, con el tiempo se quedó sin antiagregación y se generó este tipo de evento, ¿no? Como dice Fernando, no parece ser la lesión culpable, puede ser, pero por ahí la causa fue una placa no bien preparada, un stent infraexpandido, una stent trombosis tardía, y puede haber sido la causa de eso. Definitivamente, Lucio, y gracias por eso. Bueno, un poco ahí los resultados, que el 50% casi eligió aterectomía rotacional, un 27% aumentar el soporte. Les comento que había ya mucho soporte. El Gaisila, la verdad que como extensión de catéter nos daba muy buen apoyo. Y después otras maniobras de aumentar el soporte se podrían haber hecho, pero no lo usamos en contexto de que el paciente, bueno, tenía la arteria tapada, en shock, y tenemos que ir a abrir rápido eso, y fuimos entonces a continuar con esa angioplastia. Santi, te interrumpo un cachito antes porque hay una pregunta del público que a mí me parece que es muy interesante y me gustaría transmitírsela a Lucio. Lucio, alguien del público pregunta puntualmente si ablación con stent previo. Gustavo Pesá, ¿qué opinás de la rotablación con el stent previo? Yo creo que tuve un caso este año, paciente y amigo, dos cosas, donde venía con restenosis, infarto previo, se le había implantado en forma primaria un stent, calcificación, y bueno, y restenosó a los 6 meses, restenosó a los 8 meses, y cae de vuelta con síndrome agudo, con doble fila de stent. Se nos fue. Nos quedamos con intriga. Claro. Chicos, de cualquier manera es un caso parecido a eso, ¿no? Es un caso en cual hay un stent puesto hace un par de años, o sea, exactamente 6 años.
y teníamos una lesión incruzable distal a eso. No cruzábamos con nada, entonces, bueno, decidimos... Creo que en este caso, digamos, algunos puntos de por qué no era incruzable es que primero hay que navegar adentro de un stent, que hay en landing zone al stent, por lo que contás y te informó el paciente, parece haber estado enfermo con lesión residual, por lo menos, no sé si fue significativa o no, pero eso dificulta la normal navegabilidad de la cuerda. Lo que sí hay a veces que se puede utilizar, ya que contamos con un stent bus, quizás al posicionar el balón que se utilizó al principio, podríamos haber visto también si el stent estaba infraexpandido, por lo menos dar una primera idea preliminar de qué calcificación es la que tenemos, si es por calcio, si es por infraexpansión o cuál es el mecanismo de la oclusión. Pablo, no se escuchó nada de lo que dije, ¿no? Llegamos a que un amigo tuyo tuvo una restenosis. Bueno, no. Perdón, pero quiero contar el cuento porque es interesante. Restenosis, stent bus, infraexpansión, balón no complaciente, quedaba una cintura muy marcada. Bueno, nada, había doble fila de stents y el mecanismo fue balón súper alta presión, tampoco lo expandía. Entonces lo que fue es hacer con un 7 French radial approach, ir a hacer rotablator y a romper el strat del stent para poder expandir ese calcio concéntrico de 360 que había, y después de ese rotablator, balón no complaciente a alta presión, y ahí pudimos recién preparar la placa y poder progresar con eso. O sea, la respuesta a Gustavo es sí, se puede hacer rotablator, y hay muchos casos que cuando el stent fue mal implantado, por el motivo que haya sido, hay que usar este tipo de tecnología y estrategia para romper el stent, preparar el balón con balones no complacientes y volver a empezar la angioplastia de cero. Y también, para agregar ahí la litrotripsia tiene un rol, digamos. Ahí tiene un rol cuando es un stent infraexpandido y tenés una luz, es una indicación muy buena para pensar en litrotripsia. Sí, sobre todo con calcificación profunda, ¿no? Es un muy buen lugar ahí para la litrotripsia intravascular. Bueno, continuando un poco con el caso, entonces, la lesión incruzable quiero aclarar que era tercio medio distal, ¿sí? Donde más o menos ahí se ve que el oliva pasa. La llevamos en Dynaglide hasta el stent, y de ahí entonces hicimos rotablación para abajo. Que bueno, por supuesto logramos cruzar esa lesión. Predilatamos ahí abajo, se pudo predilatar sin grandes problemas, y fuimos a predilatar a la salida del stent, que se veía un poco infraexpandido ese stent, y nos encontramos con esto. Un balón no complaciente, no dilata la lesión, después de haber pasado la oliva 1.25, no dilata el balón. Entonces, bueno, por supuesto, entonces, ahí continuamos con RotaPro de vuelta, pero con una oliva más grande, una oliva 1.75, a esa lesión de arriba. Y por supuesto que después de hacer la ablación con el RotaPro 1.75, entonces ya después con el balón no complaciente dilató sin problema. Pusimos stent en la descendente anterior, quedando con ese flujo inicialmente, y vemos que el primer ramo diagonal de gran calibre tiene una lesión subtotal, que era al nacimiento a través del stent ese que había en 2015, y en paciente en shock cardiogénico y demás, creímos que era conveniente ir a buscarlo, entonces le hicimos también angioplastia con eso, predilatando solo con balones no complacientes y poniendo un stent con técnica de TAP, entonces quedando así como vemos en la imagen, la descendente anterior, con ese flujo casi TIMI 3, ¿sí? Por supuesto, bueno, ya con bastante tiempo de isquemia y demás el paciente. Vamos a ver la coronaria derecha, después de hacer la angioplastia a la izquierda, y nos encontramos con esto. Esa arteria que parecía que pensábamos que estaba ocluida, estaba subocluida, con esa lesión muy calcificada en el tercio medio. Entonces, de vuelta, ahí en la sala, llevamos ya un tiempo importante de procedimiento, paciente en shock cardiogénico, asistido con balón de contrapulsación y drogas, por supuesto, ya revascularizada la arteria que consideramos culpable, y nos encontramos con esta lesión. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿qué elegirían hacer? Si un tratamiento conservador en esta arteria inicialmente, y vemos después en un segundo tiempo o demás, o continuar con angioplastia en este mismo momento. Mira, yo te voy a decir lo que yo pienso que con estos pacientes, porque la bibliografía ha ido para un lado o para otro,
y las recomendaciones también han ido para un lado o para otro. Este paciente tiene colaterales de la izquierda, es decir, que está con cierto soporte en esa derecha. Yo personalmente no me metería en este momento, excepto el paciente esté con 80 sistólica, ¿no? Realmente, pero sí, si el paciente toleró la angioplastia de la DA, esperaría, le daría un poquito de tiempo, 24, 48 horas, a que levante. Y después lo traería a la sala para un tratamiento muy similar, ¿no? Definitivamente. La realidad es que, bueno, recuerdo que el paciente sí, por supuesto, estaba hipotenso, estaba asistido con 2 fármacos, dobutamina y noradrenalina en la sala de hemodinamia. No estaba ventilado, pero estaba, bueno, con el balón de contrapulsación. Entonces, bueno, acá el 64% se inclinó un poco hacia la angioplastia, el tratamiento invasivo, y, bueno, el resto, por supuesto, a un tratamiento conservador. Nosotros con el paciente, entonces, en shock cardiogénico y en la sala con esa lesión así, decidimos, vamos hacia la angioplastia, vemos esa calcificación severa que de vuelta teníamos en la coronaria derecha, de vuelta vamos a usar nuestro amigo Rotapro para que nos ayude, ya teníamos todo armado, entonces avanzamos, pasamos un olivo 1.5 solamente, y básicamente así fue como terminamos el caso con la coronaria derecha abierta, que creíamos que, entendiendo que la DA había quedado con un flujo casi TIMI 3, no llegaba a ser TIMI 3, bastante tiempo de isquemia más, aumentar la circulación para acá nos podía ayudar al soporte del paciente. Entonces, bueno, acá vemos el resultado de las dos arterias, la descendente anterior, ramo diagonal, y la coronaria derecha, entonces, angioplastiadas todos en el mismo tiempo. Chicos, muy buenos los casos. Lo que sí les trataría de ir cerrando, porque sí, en virtud del tiempo. A eso vamos. Entonces, a eso vamos. Entonces, como después de ver estos 2 casos y las discusiones planteadas, entonces acá dejamos los take practice message, mensajes para llevar a la práctica. Entonces, vamos a decir que las calcificaciones coronarias son un desafío creciente en la práctica diaria. Esto un poco guiado por el envejecimiento de la población y entonces nuevas tecnologías que han aparecido. Esa correcta evaluación angiográfica y la utilización de imagen intracoronaria son clave para guiar esta revascularización adecuada, sea tanto por angioplastia o incluso por cirugía en caso de que sea necesario. Y utilizar las tecnologías disponibles de manera adecuada mejora los resultados y sobre todo el pronóstico de nuestros pacientes. Y finalmente, ¿cómo hacer simple lo complejo? Pues utilizando las herramientas adecuadas para el caso adecuado. Y en el momento adecuado. En el momento adecuado. En el momento adecuado, totalmente. Creo que fueron 2 casos ilustrativos de las distintas estrategias que podemos utilizar para estas prácticas. Estamos terminando, a pesar de que nos retó Fernando 4 minutos tarde nada más, así que bastante bien en tiempo, y mantuvimos casi 150 personas conectadas hasta el final, así que estamos muy contentos. Les agradecemos a todos desde mi parte, y creo que Santiago se suma al mío, agradecer al Instituto, a Fernando, a Lucio por el apoyo en esto, a Boston Scientific por hacer posible estas cosas, a la gente que se sumó, nos escuchó y discutió con nosotros, que eso es lo que hace nutritivo estas charlas, y desde mi parte también invitarlos a seguir participando en esta serie de 3 eventos. Hoy tuvimos el primero, la semana que viene, el martes, de vuelta a las 7 de la tarde, Tronco, IBUS, FFR, cosas divertidas. Así que muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Pablo, descansen. Gracias. Y otra cosa, al que quisiera tener alguna experiencia mayor con el Rotapro, que pueda venir a LICVA a visitarnos, y con mucho gusto vamos a poder compartir nuestras experiencias. Gracias. Buena semana. Chao a todos. Hasta luego. Santiago, muchas gracias por todo tu trabajo. Pablo, un placer. Gracias, chicos.